Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. Sin lugar a duda, uno de los signos de los tiempos que ahora vivimos es la cuestión de la globalización. La globalización no es una abstracción intelectual, sino una realidad inmediata y cotidiana, tal como lo han demostrado situaciones como la pandemia y que han sido armadas, estructuradas, yo diría interrelacionadas a través de la Internet. Sin embargo, junto a estas realidades globales, en donde la cuestión medioambiental es primordial, tenemos también la realidad estatal que todavía existe. Los diferentes países son el último lugar de destino de todas las problemáticas jurídicas. Estas cuestiones normalmente se ventilan por el derecho internacional en sus dos ramas, el internacional público y el internacional privado. En particular, a mí me gustaría en esta ocasión explorar sobre el ámbito del derecho internacional privado en la República Argentina. Y para tratar sobre este tema, he invitado a una persona muy destacada con la que me une una gran amistad. Me refiero al doctor Pablo Enrique de Rosas. Pablo es egresado de la carrera de abogacía en la Universidad de Mendoza. Tiene una especialización en docencia universitaria, ha hecho estudios en la Academia Internacional de La Haya y actualmente es doctorando de la Universidad Nacional de Córdoba. Es miembro, por supuesto, del Colegio de Abogados de Mendoza, en donde es presidente de la Comisión de Derecho Civil y miembro de la Comisión de Ética de este prestigioso colegio profesional. Desde una perspectiva académica, Pablo es profesor, por supuesto, en el ámbito del derecho internacional privado de la Universidad Champagnat, la Universidad Marista de Mendoza, allá en Argentina, y también de la Universidad de Salta. Ha participado en innumerables publicaciones científicas sobre cuestiones relacionadas con el derecho internacional privado y ha participado en la elaboración de importantes libros sobre la materia, tanto con un enfoque meramente académico como con un enfoque práctico. Pablo, muchas gracias por haber aceptado la invitación para compartir conmigo estos micrófonos y a mí me gustaría que nos conversaras un poco de tu perspectiva sobre cómo este fenómeno de la globalización en todos sus ámbitos se vincula con la realidad jurídica argentina. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por la presentación. Un gusto estar en este programa. Anhelo pronto estar por Monterrey para conocer a todos los alumnos, seguidores del programa personalmente y bueno, ojalá se concrete. Durante muchos años, junto con Carlos, compartimos esta visión de analizar el derecho en forma global y la influencia que ha tenido en el siglo XXI y también la oportunidad de reflexionar para poder motivar a otras generaciones, a otros colegas, a otros profesores, a otros abogados, para que
sea abordado el derecho internacional en la solución de casos de la forma más justa posible. El avance de la globalización, el avance de los cambios en materia de comercio, en materia de derechos humanos, las migraciones internacionales por razones económicas o razones sociales, guerras, los problemas ambientales que trascienden las fronteras y en todo también lo referente a los conflictos internacionales, la cooperación judicial internacional, son los temas que vienen marcando agenda en el derecho internacional privado y en el derecho internacional también en general en el siglo XXI. Los cambios se producen generalmente luego, los cambios del derecho se producen luego de que ocurren los cambios en la realidad. El desafío de nosotros es identificarlos, por lo menos en algunos temas, lo más rápidamente posible para poder afrontar la solución justa, como decía anteriormente, y poderle dar respuesta a las personas que ya, con el avance de la tecnología, con lo que ha ocurrido a nivel global en la pandemia, ya las personas no tienen en cuenta el concepto de frontera para elaborar una relación jurídica, para relacionarse, para hacer un contrato, para trasladarse, inclusive para reclamar un resarcimiento. La nueva gobernanza jurídica internacional expresa una redefinición en la articulación entre la autoridad pública productora del derecho y la sociedad civil. La autoridad pública, no solamente el Estado, como nosotros lo conocemos, el Estado, el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, sino también las organizaciones internacionales. El rol que tienen estas organizaciones internacionales en la producción de normas que pueden llegar a influir en la vida de las personas, de los seres humanos. En los ámbitos que uno menos se imagina, según tú mismo me estabas conversando. Sí, en ámbitos como el caso de la violencia, la violencia intrafamiliar, el caso de las discriminaciones, o sea, cómo estas ideas que están plasmadas en la Convención de Derechos Humanos en 1968, las ideas que están en la Convención Interamericana de Derechos Humanos del Pacto San José de Costa Rica, están haciendo recién ahora, en el siglo XXI, ya están entrando en áreas que son propias del derecho privado, en que se pensaba de que nunca iba a ingresar estos principios normativizados y que se creían que eran de carácter estrictamente programático, hacer, como por ejemplo la no discriminación, un principio operativo en un código civil y comercial. En este tema también el rol de la persona humana como centro del derecho también hace que, por ejemplo, un concepto como el de la autonomía de la voluntad de las partes haya trascendido el ámbito que normalmente nosotros lo estudiábamos y que era incuestionable, que era en el tema contractual, en el derecho comercial, haya trascendido a otros ámbitos como el derecho de familia, donde la autonomía de la voluntad va a tener un rol central en la promoción de que las partes también decidan su propio destino. Por ejemplo, la elección de los regímenes patrimoniales, o si la gente se quiere casar o quiere estar en una convivencia. Esto significa que si el derecho en un Estado regula una institución del derecho privado, tampoco puede regularlo de una manera tan aislada que estas personas
que cayeron bajo una determinada regulación del derecho privado queden aisladas en otros estados que no las regulan y que tendrán que coordinar, armonizar entre sí para hacer valer estos principios del derecho. El orden público, el concepto de orden público, el orden público hoy yo creo que podríamos debatirlo, analizarlo, si nuestro orden público interamericano no está en el Pacto de San José de Costa Rica. O sea, que otro tema es quién lo plasma. Lo plasman las cortes, lo plasman las cortes locales, las cortes federales, pero ¿dónde está el concepto de orden público? ¿Dónde la legislación privada interna se armoniza y se regula en una total sintonía con este pacto de los derechos humanos, donde el individuo, donde el sujeto es el principal objeto del derecho, donde ya está la autonomía de la voluntad, donde hay una articulación entre lo que es dispositivo y lo que es imperativo en el derecho. En fin, una característica que existen en el siglo XXI es que además la sociedad, ante mayor información, se volvió hiperjuridizada, o sea que todo el mundo toma conocimiento del derecho, sea por la tecnología o por la información, o porque el derecho está más cerca de la gente. El derecho ya no es un tema solamente de las escuelas de derecho y de los abogados. El derecho, el de las personas, el derecho, la capacidad. Nosotros en la Argentina, a partir de 2015, tenemos un sistema de capacidad progresiva, donde la regla es la capacidad. O sea que las personas a partir son incapaces hasta los 13 años y luego van adquiriendo capacidad progresiva de los 13 a los 16, de los 16 a los 18, pero la regla es la capacidad. Eso implica un distinto concepto de la persona, no es la división clásica de menores y mayores, donde las personas que tienen una capacidad diferente o las personas que tienen una discapacidad, la regla sigue siendo la capacidad. Una persona, yo puedo... Pues me Es uno de parece los que cambios sustanciales. sí, exactamente, son transformaciones sustanciales, significativas con respecto a todos los ámbitos. Pero como en alguna ocasión tú conversaste, nosotros, la mayoría de los profesores y abogados que ejercemos, somos hombres del siglo XX que estamos tratando de enfrentar los problemas de una realidad completamente diferente a aquella en la que nacimos y nos desarrollamos. Y en la Argentina, inclusive, toda esta situación de normas y relaciones con instituciones internacionales ha impactado en el ámbito privado, incluso en aspectos relacionados con el tema de los deportes. Sí, exactamente. En el tema de los deportes, por el pluralismo jurídico, que podemos decir. El pluralismo jurídico es la coexistencia de esta fuente de producción de normas entre lo estatal y lo no estatal. En el caso de fútbol, la Federación Internacional de Fútbol Asociado sería una fuente de producción jurídica basado en el ámbito de las profesiones. O sea, de las profesiones y de su ámbito dependen también múltiples contratos, trabajos, pasiones del tema del fútbol. Y en un caso de que una norma estatal vaya en contra de los reglamentos de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, bueno, ¿cómo se hace primar o no lo que es este derecho no estatal de la FIFA
sobre reglamentos. O sea que un Estado puede intervenir una federación de fútbol local, pero si la Federación Internacional de Fútbol Asociado considera que está mal intervenida o está bien intervenida, podría llegar a excluir las competencias internacionales porque las reglas son las que fija la Federación Internacional de Fútbol Asociado y no un Estado en particular. Esto es Siendo que la FIFA ni siquiera es un organismo internacional de derecho público, es una no, asociación totalmente de derecho privado y sin exactamente. embargo redefine estas relaciones al interior de los propios países. Exacto. Tiene una imperatividad normativa no estatal, como si podríamos decir de soft law o de derecho blando, mucho mayor de lo que puede llegar a ser un derecho imperativo local. O sea, porque por más que en un Estado disuelva o cambie los requisitos de una asociación civil para ser asociación civil, si estas asociaciones civiles de fútbol no cumplen con los requisitos de la FIFA, nunca van a poder participar en ninguno de los torneos internacionales de la FIFA y los clubes terminan, eh, terminan su existencia en ese momento. O sea, se reduciría a un torneo local jugando contra sí mismos, porque todos los demás clubes pertenecen en distintos grados a esta Federación Internacional de Fútbol Asociado, que es una entidad internacional que comprende las asociaciones de fútbol nacionales de Y los países que son regionales, ¿verdad? miembros, claro, regionales. Y a su vez ahora se ha dado preeminencia a las asociaciones regionales, que son las asociaciones regionales, son las que nominan también a las autoridades y deciden en la realización de competencias regionales, continentales bueno, y votan en los mundiales. Ahora, desde una perspectiva de esta combinación de soft law, todos estos organismos internacionales que producen recomendaciones o principios jurídicos de carácter normativo y vinculante por sí mismos y en ocasiones vinculantes por razones consensuales, que era el aspecto que tú mencionabas hace un momento. A mí me gustaría preguntarte cómo se ha ido adecuando el marco jurídico argentino para enfrentar todas estas realidades. La Argentina, después de la reforma constitucional del año 1994, se produce una constitucionalización del derecho privado en la jurisprudencia, por el hecho de que se coloca al mismo nivel de la Constitución a los tratados internacionales de derechos humanos, lo que se llama el bloque constitucional de derechos humanos. Entonces, resulta que hoy, en la Argentina, a casi 30 años, 28 años de esa reforma constitucional, y con la reforma del Código Civil y Comercial del 2015, resulta que el sistema normativo no tenemos una arquitectura de pirámide, como es lo que nosotros hemos aprendido, sino una arquitectura de red. Entonces, el derecho se interrelaciona y se convalida y se testea bajo el test no solamente constitucional, sino convencional, bajo el mismo nivel. O sea, estas cláusulas que estaban en tratados, por ejemplo, el artículo 8 que habla de la Carta Americana de Derechos Humanos, el tema del acceso a la justicia, el derecho de defensa, resulta que ahora es totalmente operativo, porque tiene el mismo nivel que cualquier disposición que la Carta, el mismo nivel de obligatoriedad que el que puede tener alguna disposición de la Carta Magna, de la Constitución Nacional. Además de eso, es que
el Código Civil y Comercial baja un poco a tierra todos estos conceptos y logra poner un sistema de interrelación entre los tratados de derechos humanos y el derecho privado, consagrando también principios como puede ser el principio rector de la autonomía y de la voluntad, que no tiene una base nada más que decir, bueno, la autonomía y la voluntad porque facilita el tema de los negocios, sino tiene una confianza depositada en que las personas son capaces de disponer sus propias reglas. Y esas reglas van a ser lo que le permita, por ejemplo, en el derecho nacional privado, prorrogar la jurisdicción internacional a favor de árbitros o de jueces de otros estados, donde la base para determinar esa jurisdicción, en primer lugar, sea la autonomía y la voluntad, donde también puedan elegir qué ley es aplicable y hacer una autonomía de la voluntad, hacer el juego de la autonomía de la voluntad para que rijan sus relaciones. Eso, y volviendo al tema que me quedé recién pensando, el tema del cambio que hay en el sistema de capacidad. Ya estamos a casi 8 años 8 años cumplieron, del 1 de agosto de 2015, ya 8 años y un poco meses del código, y no se entendió el sistema de capacidad. El tema es que, ¿qué va a pasar? Porque la Argentina tiene este sistema de capacidad progresiva, no tiene un sistema de capacidad e incapacidad. ¿Qué va a pasar con el caso de personas que vienen a vivir a la Argentina y son originarios de otros países, o que resulta aplicable el derecho argentino con un régimen de capacidad progresiva? Resulta muy novedoso el tema de decir que la capacidad es la regla y la incapacidad es la excepción. Resulta novedoso también el caso de las personas con discapacidad, donde ya no hay un juicio de demencia, sino que hay juicios para determinación de la capacidad. Esa persona que capaz que no puede hablar, que quedó accidentada, ¿qué actos puede hacer? Entonces, el tema del juicio es a través de los organismos estatales o judiciales, determinar qué actos pueden ser y qué actos tendrán que ser suplidos por una persona de apoyo. Ya no estamos hablando de tutores o curadores, sino estamos hablando de personas de apoyo. ¿Qué es lo que está ocurriendo con los adolescentes? Los adolescentes de 16 años, de 13 a 16 años, ¿qué es lo que pueden hacer? Con el permiso de los padres, sin el permiso de los padres, a partir de los 16 años, pueden disponer con su propio cuerpo, de su propio cuerpo. Pueden hacerse cirugía estética, piercing. Podrían hasta hacer transformaciones respecto al género, cambiar de sexo. Entonces, todas estas cuestiones de avances que han habido en la Argentina van a tener su repercusión en el ámbito internacional. Por ahí hemos sido demasiado líderes en el tema, más allá de lo que dispuso la realidad contractual. Pero la realidad contractual, la realidad familiar. Pero era necesario, porque ya en el caso del matrimonio habíamos entrado en una ley de matrimonio igualitario, pasamos en el sistema del divorcio, había muchos conflictos en el tema del divorcio por la utilización del divorcio institución como una forma de bloquear acuerdos tal vez respecto a los hijos, el matrimonio. Entonces ahora pasamos al tema del divorcio contrato. El divorcio se dicta unilateralmente, o sea, una persona va, se presenta y pide el divorcio y no es necesario que la otra persona esté de acuerdo, y los temas relativos a bienes y al tema de los hijos se deciden por cuerdas separadas. Entonces, todo esto sí, el cambio más copernicano en el derecho privado argentino ha sido en materia de familia. En materia contractual, el cambio copernicano fue introducir la contracara de la contratación en general a la contratación de consumo. O sea que hoy tenemos los contratos paritarios y los contratos de consumo. Paritarios en el sentido de partes que tienen igual capacidad de negociación, y lo que tienen
distinta capacidad de negociación, que son los contratos de consumo. Esto tiene su, su recepción en el derecho internacional, dado que con el aumento de las contrataciones internacionales online, las plataformas de viajes, las plataformas de contratación de, de consumidores y las posibles incumplimientos o hasta estafas, eh, hoy en la Argentina tienen respuesta en el Código Civil y Comercial con normas de jurisdicción a favor de los consumidores, para normas atributivas de jurisdicción a los jueces argentinos y también para establecer ley aplicable siempre que sea a favor del consumidor. En otras materias, el Código Civil y Comercial del año 2015 de Argentina ha hecho pequeñas reformas. Puede ser que se introdujeron algunos derechos reales, se sigue con un numerus clausus de derechos reales. Los derechos reales son los creados por la ley, pero se introducen los barrios privados, el sistema de tiempo compartido, los barrios, las propiedades comunes industriales. Se legalizó el consorcio de propiedad horizontal. Imagínense en Buenos Aires con tantos edificios que había, Sí, y el claro, consorcio claro. no tenía personalidad jurídica. Entonces, ahora está programado como una propiedad horizontal. En la propiedad horizontal está en el Código Civil y Comercial. Se le ha dado una uniformidad de protección a los derechos reales bastante interesante. Y en sucesiones, sí hay algunos cambios. Se sigue bajo el sistema de la legítima, como creo que debe ser en México, pero se redujo la legítima de un tercio. Perdón, se redujo, y ahora la parte disponible es un tercio de la parte disponible, que era el 20%, ahora es un tercio. Algún derecho, derecho de uso, de uso para el cónyuge supérstite, y también se le extendió al conviviente. Se ha regulado la convivencia, entonces esa también tiene implicancias en el derecho de familia. Hay una realidad en Argentina, que imagino que debe ser también en México, que las parejas cada vez se casan menos, que hay uniones convivenciales, uniones de hecho, y estas, O sea, bueno, se reconocen efectos jurídicos a las uniones de facto. exactamente. Claro, las uniones de facto sin atribuirle derechos sucesorios. Tal vez bajo algún sistema de sociedad de hecho, en el tema de los bienes, bajo alguna protección, bajo un sistema de registración. Alguna importancia sí tiene el tema de la liberalización de los acuerdos, acuerdos patrimoniales en el matrimonio, que nosotros teníamos nada más que un solo régimen que era el régimen de comunidades gananciales. Ahora se permite y se reconocen también, se han realizado antes del matrimonio los pactos sobre separación de bienes, o pactos sobre sometimiento a otros regímenes patrimoniales no regulados en la Argentina. Este avance va abriéndose camino en Latinoamérica, y no hay que dejarse seducir por algunas visiones nacionalistas del derecho que nos retrotraigan a una visión no humanista. Hoy creo que estamos, Carlos, ante esta contractualización del derecho con la autonomía de la voluntad. Estamos ante un pluralismo jurídico por el tema del soft law, del hard law, pero también estamos ante un derecho que lo internacional está influyendo mucho en el derecho interno para transformarlo en un derecho humanista. No dejarnos seducir por un positivismo claro, que pretende ser claro porque ha sido normativizado por el legislador nacional. O sea, las personas humanas
ya no reconocen fronteras. La facilidad de traslado ha sido complementada, creo que después de la pandemia, con la facilidad de comunicación. Yo, Carlos, se debe acordar, pero cuando nosotros estábamos en la universidad era casi imposible hacer llamadas internacionales, Sí, claro, trasladarse. claro. Simplemente cuando vino nuestro buen amigo Andrés Pérez Díaz, la situación para hacer llamadas entre Monterrey y Mendoza era una pesadilla, ¿no? Y situaciones como esta, se dependía que la universidad tuviera una conexión vía satélite, y que eran carísimas. Entonces, toda esta democratización en el acceso en los medios de comunicación, las personas, eh, las personas comenzaron a hacerlo hace mucho tiempo, vía Skype o vía las comunicaciones por WhatsApp o celulares, y eh, se tornaron normales debido al aislamiento que tuvimos por casi 2 años en la pandemia. Esto y la influencia en el derecho no puede ser soslayado, como si no hubiera pasado nada. Los legisladores, los jueces, los abogados, los estudiantes, todos sabemos que esta forma de comunicarnos a través de estas plataformas, a través de los mensajes, compartiendo al instante fotografías, textos, vivencias, eso Bueno, tiene que simplemente esta influir en el derecho. conversación que tú y yo estamos teniendo, yo ubicado en Monterrey y tú ubicado en Mendoza, quizá 11.000 kilómetros nos separan y sin embargo estamos conversando con eh, voz e imagen en tiempo real. Claro, estas situaciones tal vez las personas, como esta situación hoy la consideramos normal, los traslados de las personas en los trabajos, en un lado o en otro, también lo consideran normal. Nadie piensa en que si se tiene que trasladar a un país va a quedar incomunicado. O sea, nadie piensa que no va a tener una protección legal por ser extranjero, por lo menos en el mundo occidental. O sea, yo creo que eso es una de las mayores influencias que tiene hoy la globalización en la comunicación. Sí, sin Y hay lugar a que... duda, este es uno de los aspectos y quizá el más importante sea el que tú mencionaste hace un momento, una revitalización de la visión humanista del derecho, una visión de lo jurídico que gira alrededor del concepto y la dignidad de la persona humana, que aunque uno supondría que siempre debería haber sido así, lo cierto es que con mucha frecuencia la dignidad de la persona y su trascendencia humana se veía sacrificado a las formas. Yo veo que el libro del Código Civil argentino que habla sobre derecho internacional privado hace un énfasis en estos aspectos de la trascendencia de la persona humana, y todo el libro de derecho internacional privado gravita alrededor de la persona internacional, perdón, de la persona humana. Matrimonio, uniones de convivencia, alimentos, responsabilidades, contratos, etcétera. Sin embargo, yo, quizá por mi desconocimiento del derecho argentino, no veo el tratamiento de las personas morales desde una perspectiva de derecho internacional privado. Ayúdame a entender un poco qué es lo que pasa en Argentina en cuanto a las personas morales, particularmente a las personas morales que desean hacer inversiones en la Argentina.
No, en eso no, en las personas de asistencia ideal, morales o jurídicas, se ha preservado la regla que su forma y condiciones de actuación se rigen por la ley del lugar donde han sido constituidas. O sea que eso no habría ningún cambio, solamente en el derecho interno se ha cambiado la situación de que adquieren la personalidad jurídica desde el momento que han sido constituidas y no el momento que han sido registradas. Eso es el momento en el derecho interno. O sea, eso sí es un cambio importante, porque alguien firmaba un contrato de asociación civil, y hasta que no estaba otorgada la personalidad jurídica, o una resolución administrativa Sí, estatal, no el tenía personalidad jurídica. registro mercantil era constitutivo de la Constitutivo, personalidad jurídica. exactamente. Y se ha dado muchísima relevancia a lo que es el conocimiento de terceros. O sea que si inclusive hay simples asociaciones, simples sociedades que pueden generar que sean de responsabilidad limitada solamente si se le hace conocer esta situación sin necesidad de registración. O sea que sí, hay un cambio en el derecho interno, pero en el derecho internacional privado no hay ningún cambio, sino que se respeta que se rigen por la ley del lugar de su constitución. Solamente lo que se pide es que si van a realizar en el país actos eh, que hacen a su objeto social y en forma habitual, sí tienen que registrarse por una cuestión de salvaguarda de los derechos de los terceros que contraten con ellos en el país. Y podrán designar un representante, asignar un capital, sacar un código fiscal, etcétera, como si fuera una sucursal de la sociedad extranjera en el país, sí. Pero en cuanto a su existencia y forma, se rigen por la ley del lugar donde han sido Y en constituidas. cuanto a la representación, es decir, una compañía belga requiere hacer actos accidentales de comercio, contratar, bueno, en el caso de Mendoza, comprar vinos argentinos para llevarlos allá, tiene ciertas operaciones o necesita comparecer en juicio, aunque no tenga un establecimiento permanente ni realice actividades con frecuencia en la Argentina, o eventualmente requiere presentar una la reclamación de una deuda o participar en una quiebra. ¿Cómo opera este tema de la representación de sociedades extranjeras al interior de la Argentina? Las sociedades extranjeras pueden estar en juicio en la República Argentina, no pueden estar en juicio, o sea como demandantes o demandadas, sin necesidad de registrarse. Y si hacen, por ejemplo, actos ocasionales que vienen a contratar un personal para hacer un estudio de mercado o hacen una compra de determinados bienes, tampoco requieren registrarse en el país y establecer una sede, porque el criterio es la habitualidad de los actos que hacen al objeto social de la sociedad constituida en el extranjero. ¿No? Siempre digo en clase que está mal dicho sociedades extranjeras, porque las sociedades no tienen nacionalidad, sino que hay sociedades constituidas fuera del país y sociedades constituidas en otro país. Pero a la pregunta que me hacías, las sociedades pueden estar en juicio, no necesitan una designación de un representante, y las sociedades pueden realizar actos ocasionales propios de su objeto social. Lo que tiene la, la Ley General de Sociedades Argentina es una norma de orden público que establece que una provisión para las sociedades offshore. Aquellas sociedades offshore son aquellas sociedades que están constituidas en el extranjero, pero para cumplir su principal objeto social
fuera del lugar donde han sido constituidas. Por eso la denominación coloquial de offshore. Claro, Entonces, esas sociedades son constituidas, son sociedades que se consideran sociedades locales, o sea que para actuar en el país tendrán que someterse a las sociedades a los requisitos que establecen la ley argentina. Pero y es casi como volver a constituirse, porque no se consideran sociedades en fraude a la ley. Por ejemplo, en la Argentina hoy tenemos un régimen de nominatividad de las acciones que constituyen una sociedad anónima. No hay acciones, las sociedades anónimas están constituidas por acciones, por accionistas que tienen acciones nominativas, no endosables, o sea que solamente se transfieren mediante cesión de derechos. Entonces, si recurro a una sociedad constituida en un determinado lugar que prevé una posibilidad de que sean constituidas como objeto único realizar el objeto social fuera del país y esa sociedad tiene acciones al portador, cuando quiera actuar en Argentina la van a considerar que debe declarar quiénes son los dueños de la sociedad anónima y establecer quiénes son los dueños de las acciones que resultan dueñas de la sociedad. O sea que no se aplicaría el régimen de acciones al portador bajo una sociedad extranjera, aunque se tuviera que respetar la regla de que las sociedades constituidas en el extranjero se rigen por la ley del lugar de su constitución. Pero como este lugar de constitución tiene una ley especial que permite que las sociedades constituidas en ese país cumplan su objeto principal, nada más que en el extranjero, se las declara inválidas. ahora, en un momento determinado, un aspecto que también tú mencionas que es relevante en esta visualización del derecho internacional privado es la cooperación jurídica internacional. ¿Qué me puedes decir de la cooperación jurídica internacional y cómo está operando este ámbito en la República Argentina? Bueno, en el Código Civil y Comercial del 2015 tiene dos artículos que hablan específicamente de lo que es la asistencia judicial internacional y la cooperación judicial internacional. Para recordar, nosotros en cooperación judicial internacional solo tenemos dos formas. Cuando un juez de un determinado país recibe el pedido de otro juez para colaborar en alguna medida cautelar, trabar alguna medida cautelar, tomar declaración a un testigo, informar acerca de los alcances de una determinada ley, o ya una medida como puede ser un reconocimiento y una ejecución de una sentencia extranjera, es el caso de una asistencia jurídica internacional que tiene posibilidades de que algunos países hayan adherido a convenciones interamericanas de la OEA, como las convenciones interamericanas de derechos privados, la CIDIP, famosa CIDIP, o a nivel mundial, la Convención sobre Procedimiento Civil de La Haya del año 52, donde existen ciertas medidas de cooperación para notificaciones, para, para llevar al conocimiento de un juez lo que necesita un juez de un país a otro país. Esto en cambio cuando el juez pide, pero también existe lo que se llama la jurisdicción directa, o sea que cuando un juez le trae un caso internacional y tiene que hacer valer su decisión en otro país. Eso sería un caso de convenios de doble jurisdicción que son, la verdad, han sido y son de mucho trabajo en los foros internacionales para lograr una unificación, pero que los países todavía no nos ponemos de acuerdo. Yo creo que podemos dar el ejemplo en lo que es en América del Norte, con lo que fue la quiebra del caso de Altos Hornos de México.
y la cantidad de acreedores que tuvo esa quiebra, ese concurso y quiebra por el tema de insolvencia transfronteriza. O sea, cuando la empresa a través de su accionar trasciende en lo patrimonial las fronteras del país, estamos ante una situación de cooperación judicial internacional típica, porque tampoco vamos a abrir tantos concursos y quiebras como acreedores o bienes pueda tener bienes o cuentas a cobrar pueda tener esta empresa. Si mal no recuerdo, en ese caso se trabajó con los Estados Unidos, con distintos jueces de Estados Unidos, en lo que son los protocolos de actuación. Entonces, las actividades de verificación de créditos, de impugnaciones, de liquidaciones, de avances en el proceso de concurso, tanto preventivo como liquidativo, pudieron realizarse en un marco de cooperación. Eso es lo que hoy se viene, hoy está en el tema de cooperación. Los casos de los protocolos entre Canadá, entre jueces de Canadá, jueces de Estados Unidos, jueces de México y jueces de Estados Unidos, son lo más patente. El tema es avanzar en protocolos de cooperación y acuerdos entre jueces que se puedan comunicar directamente, no a través de cancillerías y de situaciones como que desconcentrar la cooperación judicial internacional para que los jueces de los distintos estados puedan comunicarse de esta forma. Así como nosotros nos estamos comunicando, poder hacer audiencias y tomar declaraciones y hablar juez a juez, identificarse. Hay formas de verificar identidad, de emitir resoluciones con firma digital conjunta, etcétera, y esto beneficiar a las personas cuando una persona, por ejemplo, se trasladó a un país con un niño y necesitamos pedir una restitución internacional, bueno, ver si fracasa la instancia prejudicial a través de las autoridades centrales, poder hacerlo a través de los jueces y localizar a las personas y que cada persona tenga su letrado, su abogado con los jueces. Esta forma de cooperación judicial internacional es el tema del siglo XXI o de ahora, de esta década. ¿Cómo introducir la tecnología para eficientizar el proceso de derecho internacional privado internacional y desburocratizarlo, remover el tema de las instancias consulares, diplomáticas, todo eso, y pasar a una comunicación directa? No sé Directa si eso y fluida. Porque yo influye. incluso recuerdo que Mendoza es un campo fértil para ese tipo de problemáticas. Recuerdo que cuando yo estuve por allá me comentaban que era muy frecuente el caso de ciudadanos bolivianos que llegan a la vendimia y todo esto acá en Mendoza y bueno, se regresa la mamá con los niños y todo, tiene un problema de derecho internacional privado de restitución de menores. Me imagino Sí, que se han dado ahora se ha grandes ido, pasos. ahora se ha globalizado. Ahora no es un problema con los ciudadanos bolivianos, es un problema con cualquier persona del mundo porque Mendoza se ha vuelto un ámbito por el tema del turismo del vino y por la situación geográfica limítrofe con Chile, también se ha vuelto un lugar de mucho tránsito internacional, así como, bueno, como pasa con Monterrey, con los Estados Unidos, con la frontera. El, el concepto de frontera ha sido eliminado de la cabeza de la gente. O sea, todo el mundo sabe que está cruzando la frontera. Pero cuando hay que tomar una decisión personal, empresaria, primero se toma la decisión personal y después vamos acomodando la situación. Y después, si hay algún problema, ahí se consulta al abogado. Entonces creo que el derecho tiene que prever que la gente, todos no pensamos en el derecho imperativo nacional y que hay que consultar las reglas, todo. Ahora hay una situación de conocimiento global de las personas, que las personas
Yo le voy a decir dos ejemplos. Una clienta viene a ver porque había conocido a su novio por Twitter y se habían estado de novio por Twitter y bueno, y vino a verme en el momento en que el novio le dijo que se fuera a casar con ella a Gales, a Inglaterra. Y llegó al aeropuerto de Heathrow en Londres y le preguntaron a qué venía y le dijo que me venía a casar. Y por supuesto, en 5 minutos la subieron al avión de vuelta y la deportaron de vuelta para Argentina. O sea, claro, ellos tomaron, porque si se comunicaban libremente por Twitter, ¿cómo no podía ir y casarse en forma romántica, los Romeo y Julieta, y casarse en Londres? Bueno, entonces ahí ella debería preguntar que qué podía hacer ante esta actitud eh, insensible de la autoridad inglesa de haberla deportado cuando ella se quería casar y cuando su novio le había invitado a casarse. Bueno, entonces, la situación fue que viniera el novio a la Argentina, se casaran en Mendoza y a través del asesoramiento se casaran en Mendoza, inscribir su matrimonio o pedir la autorización para que le dieran la visa en la Embajada Británica en Buenos Aires y después, bueno, viven felices hace 8 años en Gales. Y otra situación es que en Mendoza hay un paso fronterizo en el sur, y bueno, y una persona, un muchacho se casa con una muchacha chilena y luego de un tiempo se separan. Entonces tenían que viajar, el hijo vivía con la madre, pero también quería venir una vez por mes a visitar a los abuelos y al padre. Entonces, ¿cómo hacíamos para que el acuerdo que celebraron ellos en el juez de familia de Mendoza rigiera en Chile y después también cómo hacerle entender al juez de Chile que cuando fuera el padre también tenía que cumplir con las obligaciones? Bueno, hicimos un solo acuerdo y lo hicimos homologar en distintos países. Eso fue hace muchísimo tiempo, cuando no existía esta tecnología. Hoy creo que hasta se pueden grabar las audiencias, se pueden colocar en actas, los expedientes se han digitalizado, hay firma digital, los estados. Entonces los avances en la cooperación judicial internacional están atados a la tecnología y a la normalización de las comunicaciones entre las personas, en lo cual los jueces no pueden caer en actitudes, los jueces y los legisladores no pueden caer en actitudes formalistas ni ajenas a la realidad de la realidad circundante. La realidad circundante es una realidad mucho más simple porque las personas primero hacen las cosas y después piensan a ver si están dentro de una frontera o no dentro de una frontera. El concepto de frontera con las TICs, con las tecnologías de la información y la comunicación y con todo este tipo de aplicaciones, imagínense ahora con la inteligencia artificial, con blockchain, con el tema de las criptomonedas, las transacciones que se realizan y nadie le pide permiso a ningún banco central ni ninguna moneda, y las stable coins y todo esto, ya el papel del Estado en la relación de las personas va a ser cada vez menor. Entonces, en los conflictos, cuando aparecen los conflictos, las personas van a reclamar como valor en la resolución del conflicto, que el conflicto sea simple y rápido. Y si es internacional, ¿por qué tiene que haber una distinción entre que el conflicto internacional es lento si el doméstico es rápido? O sea, si un juez puede tomar una declaración por Zoom o por Meet, ¿por qué respecto a las personas que están sometidas a su jurisdicción en un país, por qué no puede cooperar con otro juez que está en otro país? Inclusive hasta hay traductores online y con subtítulos. O sea, creo que ese va a ser Claro, claro. el desafío para más adelante. Y en realidad yo creo que esto pone en evidencia este tema al que tú te referías de el desfase entre la realidad y las soluciones jurídicas. Y la pregunta clave, ojalá la pudiéramos tener la respuesta, pero las opiniones sí, sobre todo si vienen de una persona con tanta experiencia y buen criterio como tú. ¿Qué hay que hacer para
ajustar esta brecha para tratar de poner el derecho cada vez más al corriente con la realidad? ¿Cuál sería tu recomendación? Entiendo que este es un tema especulativo, pero es necesario reflexionar sobre estos temas. Eh, yo creo que debería avanzarse en la digitalización de los procesos cada vez y en la oralidad. Introducir la oralidad eh, para que las personas que están en un conflicto, debidamente patrocinadas y asesoradas por sus abogados, puedan comunicarse directamente entre ellas y que el juez o los jueces los puedan escuchar, sin distinción de Estado soberano. Y después creo que debería respetarse la autonomía de la voluntad, avanzar en este derecho dispositivo sobre el imperativo, salvo en la protección de las áreas vulnerables, o sea, de los niños, niñas, adolescentes, las personas mayores de edad, los consumidores, las mujeres. En eso tener una protección, pero que la digitalización de los procesos, la firma digital, popularizar la firma digital, que me perdonen los notarios, pero el, la firma digital, todo el mundo tuviera acceso a una firma digital, podría hacer transacciones con cualquier persona en el mundo. De hecho, lo que decíamos recién, las stable coins o las criptomonedas, no hay Sí, que pedirle la permiso a nadie. tecnología ya existe para eso, ¿verdad? Claro, exacto. Entonces, un poco ir quitando las formalidades eh, en la vida diaria. Ya las formalidades en la vida diaria han sido quitadas. Transferirlas, transferirlas al proceso es simple, es porque antes no son iluminados los jueces ni están aislados en una realidad, son parte de la realidad, o sea, terminan su trabajo y tienen hijos, parientes, gente que se relacionan, van al supermercado, viajan y, bueno, y ven estas posibilidades, se comunican a través de esta forma. Entonces, el proceso tiene que democratizarse en el sentido de mayor realidad y mayor digitalización. Y me parece que otro de los grandes temas es Puede el ser. acceso a la justicia y el acceso a la normativa jurídica, hacerla más amigable, como en el caso este que me platicabas de la señora esta que quiso irse a casar a Gales. En realidad no existen ahorita canales para tener información certera sobre cuál es el régimen jurídico o el tratamiento jurídico de personas e instituciones cuando interactúan individuos de diferentes nacionalidades sujetos a regímenes jurídicos distintos. Sí, sí, sí. También creo que vamos también a un escenario, bueno, vos que estás más cerca, ahí de Estados Unidos, a un diálogo entre las distintas familias jurídicas, las familias del derecho continental y el common law. No sé si nosotros nos vamos a acercar a los sistemas de solución de controversias y de ellos, o la forma, o ellos se irán a acercar al nuestro. Yo creo que nosotros nos vamos a acercar más al sistema de oralidad y proximidad de Estados Unidos. Tampoco sé cómo están resolviendo post pandemia los conflictos, especialmente lo que son, no hablemos de arbitraje y cuestiones contractuales, internacionales o lo que es la justicia federal en Estados Unidos, pero cómo resuelven los problemas humanitarios. Creo que este diálogo, el aporte que le podemos hacer de derecho continental al common law, es un poco basado en la influencia que están teniendo los tratados de derechos humanos en las legislaciones latinoamericanas. En las legislaciones latinoamericanas, más no así necesariamente en la legislación particularmente de los Estados Unidos, porque toca el caso que los Estados Unidos es el país líder mundial de facto, porque el common law angloamericano está influyendo en las jurisdicciones de todas partes del mundo y las prácticas del derecho angloamericano
están viéndose reflejadas en prácticas contractuales y prácticamente de toda índole, inclusive desde el punto de vista procesal, con lo que ahorita estás tú mencionando, pero sí el embone entre estos dos engranes parece que representa ciertas dificultades. Sin embargo, cada uno de los temas que hemos estado tratando parece que podría meritar un programa por sí mismo y eventualmente, si tú me lo permites, a mí me gustaría invitarte para que nuevamente nos volvamos a reunir para seguir conversando sobre estos temas que veo que no se agotan. Pero al llegar a la conclusión natural de esta conversación, a mí me gustaría invitarte también para que nos hicieras el favor de dar un mensaje para el público que semana a semana nos hace el favor de seguirnos en este programa. Bueno, Carlos, creo que deben y debemos pensar soluciones prácticas a los problemas jurídicos, a los problemas jurídicos que no son ajenos los de un país a los de otro país o los de una comunidad a otra comunidad, en una forma humanitaria, dejando de lado el positivismo puro y pensando que lo más importante es que haya paz y que las soluciones de los conflictos internacionales sean con un marco de durabilidad para que las personas confíen en los abogados, confíen en el sistema de justicia. Bueno, pues me parece que es muy importante este mensaje que tú estás dando y muy positivo en el sentido de marcar la necesidad de confiar en el sistema de justicia. Dicho esto, a mí me gustaría comentar al público que semana a semana nos hace el favor de seguirnos en este programa, que para nosotros resulta de gran importancia conocer su opinión y que nos gustaría especialmente tratar aquellos temas que resulten de su particular interés. Al doctor Pablo Enrique de Rosas, buen amigo, nuevamente agradezco su generosidad y apertura al tratar estos temas complejos de por sí, y sin más por el momento, espero tener la oportunidad de saludarlos la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo de acá para todos y todas y espero verlos pronto.